En muchos lugares, la confianza entre la policía y la población es un pilar esencial de la seguridad pública. Sin embargo, no siempre se respeta esa confianza. En algunos casos, agentes que deberían proteger y servir terminan siendo grabados cometiendo abusos, actos de corrupción o comportamientos cuestionables delante de las cámaras. Eso es exactamente lo que veremos aquí hoy. El video divulgado por el sheriff de Jacksonville muestra un momento de gran tensión entre una madre, identificada como Erica McGriff, y un oficial del departamento del sheriff de Jacksonville en Florida. Las imágenes de la cámara corporal muestran al oficial acercándose a la mujer que estaba estacionada frente a una escuela para recoger a su hija en un día de lluvia. El oficial afirma que el coche estaba detenido de forma ilegal, lo que dio inicio al abordaje. Según el relato de las autoridades, la mujer se negó a entregar su licencia de conducir y reaccionó de manera agresiva, llegando a morder al oficial, lo que habría dejado una marca visible en su brazo. Sin embargo, las imágenes muestran una secuencia de acciones violentas del propio agente, que, en determinado momento, golpea a la mujer y la tira del cabello mientras intenta detenerla. El sheriff de Jacksonville defendió la conducta del oficial, diciendo que actuó dentro de los protocolos, ya que la mujer habría resistido con violencia. Por otro lado, la defensa de McGriff, representada por el abogado de derechos civiles Ben Crump, sostiene que el uso de la fuerza fue completamente innecesario y desproporcionado, especialmente en una situación en la que la madre solo intentaba recoger a su hija en la escuela. El caso generó una fuerte conmoción pública y reavivó el debate sobre abuso de autoridad y racismo institucional en los Estados Unidos. McGriff fue acusada formalmente de agredir a un oficial, resistirse al arresto con violencia y conducir con la licencia revocada, pero la defensa alega que fue víctima de un abordaje injusto y brutal. Las investigaciones siguen en curso y el video continúa siendo ampliamente discutido. El video de un joven pasando por una especie de control policial en la ciudad de Murfreesboro llamó la atención no por ese momento, sino por un hecho que habría ocurrido anteriormente. La grabación, hecha por el amigo que estaba en el asiento del copiloto, muestra a un joven conductor pasando por el control, siendo abordado por un oficial que le hace algunas preguntas y lo libera sin mayor problema. Aún en la grabación, el conductor revela que ese oficial sería el mismo que lo habría detenido cerca de un año antes, de forma completamente agresiva, episodio que también fue filmado, llegando incluso a portadas de periódicos por la conducta, lo que explicaría mucho su postura actual. El video anterior, con el abordaje agresivo, volvió a viralizarse, mostrando cómo el comportamiento del oficial, principalmente al ver al mismo joven y cámaras grabándolo, habría cambiado. Un caso en Taylor, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, que involucró a un hombre negro llamado Calvin Jones, se volvió viral en internet y generó mucha polémica. Durante un control de tránsito, en abril de 2016, la policía rompió la ventanilla de su coche, arrastró a Jones fuera del vehículo y lo inmovilizó con uso de fuerza física. Un oficial, en particular, habría incluso aplicado descargas, haciendo que perdiera el conocimiento. Según un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la esposa de Jones también fue sacada del coche y puesta bajo custodia después de resistirse a que le retiraran su teléfono móvil. El video, grabado por la cámara del tablero de la patrulla que iba más atrás, fue compartido, mostrando todo y generando mucha controversia. La policía afirma que lo estaban parando por haberse pasado una señal de pare y que se negó a dar su identidad de inmediato, sin explicación sobre la razón de la parada. En respuesta al caso, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó quejas formales y pidió revisión de políticas, afirmando que hubo uso excesivo de fuerza y trato abusivo. Claudia Castillo filmó a un oficial que, según ella, conducía a alta velocidad, sin luces ni sirena, e hizo una especie de abordaje ciudadano para intentar que se detuviera. En el video, ella sigue el coche policial por la carretera, toca la bocina y enciende las luces intermitentes para llamar la atención. Dice que el coche policial pasó tan rápido que sacudió su vehículo, indicando que podría estar conduciendo de forma imprudente. Cuando finalmente se detuvo, ella preguntó cuál era la emergencia. El oficial dijo que estaba de camino al trabajo y afirmó que no creía estar a alta velocidad. Luego se disculpó y dijo que reduciría la velocidad. I don't know how fast I was going, but I can tell you this, I'm on the way to work right now. I don't believe I was speeding. Okay, well, I apologize and I'll be sure to slow down then. El caso tuvo gran repercusión en Miami y la policía local respondió diciendo que el incidente sería investigado internamente.
Zachary Wester es un exoficial del condado de Jackson, en Florida, que fue juzgado y condenado por plantar drogas a personas inocentes durante controles de tránsito. Enfrentó decenas de cargos, incluyendo fabricación de pruebas, mala conducta oficial, privación ilegítima de libertad y extorsión. Su caso fue transmitido por el canal de televisión A&E, con los juicios y la condena que llevaron a muchas personas a celebrar. En 2021 fue sentenciado a alrededor de 12 años y medio de prisión. Después, en 2024, una parte de la condena, más específicamente el cargo basado en la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, fue anulada por un tribunal de apelaciones. Dicha ley se aplica a personas que usan algún lugar, en el caso de Wester, el departamento de policía, como camuflaje para cometer delitos, formando parte de alguna organización. Sin embargo, en 2024, los jueces no aceptaron esa interpretación, diciendo, básicamente, que era un policía corrupto que actuaba por cuenta propia, no integrante de una organización criminal. Eso le ayudó en parte, pero no se libró de las condenas principales. La oficial Lisa Steed, del estado de Utah, se hizo famosa por un escándalo que involucró detenciones indebidas de conductores. Trabajaba como patrullera de la autopista estatal de Utah y fue acusada de detener a personas por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, incluso cuando esos conductores aprobaban las pruebas de sobriedad. Uno de los casos más citados involucra a un conductor que pasó por 3 pruebas de alcoholemia y ninguna indicó presencia de alcohol, pero aún así fue detenido por Lisa. Llegó a ser premiada dentro del cuerpo como Patrullera del Año en 2007, precisamente porque tenía un número muy alto de detenciones por embriaguez al volante. Sin embargo, cuando empezaron a aparecer evidencias de que muchas de esas detenciones eran injustificadas, su conducta pasó a ser investigada internamente. Informes indican que, en varios abordajes, apagaba el micrófono o hacía las pruebas fuera del alcance de la cámara del coche patrulla, lo que despertó serias dudas sobre la transparencia de sus acciones. Por ello, los fiscales empezaron a cuestionar su credibilidad como testigo en los juicios, un problema grave para cualquier policía. Ante las denuncias y la acumulación de pruebas, Lisa Steed fue despedida en 2012. Después de eso, conductores que habían sido detenidos por ella presentaron demandas contra el estado de Utah, alegando detención ilegal y abuso de autoridad. Un caso en Escocia, en el estado de Nueva York, que involucró al propietario de un estanco llamado Donald Andrews, quien alegó haber sido saboteado por un informante encubierto, se viralizó y fue noticia en el mundo. El negocio de Andrews era una especie de estanco. La acusación en su contra surgió después de que un informante, pagado por la oficina del sheriff del condado de Schenectady, afirmara que había comprado una sustancia estupefaciente en la tienda. Llegó a presentar una foto con la supuesta sustancia ilícita en el mostrador del establecimiento, pero las grabaciones de la cámara de seguridad mostraron algo distinto. Según las imágenes, el informante habría plantado la droga en el mostrador de la tienda mientras el dueño se alejaba, tomado una foto y enseguida recogido el paquete de droga. Después de eso, Andrews fue detenido bajo cargos de venta y posesión controlada de sustancia ilícita. Cuando los fiscales examinaron el video de seguridad, concluyeron que no había base para mantener el caso y los cargos fueron retirados. El informante, cuyo nombre era James Slater, terminó acusado de perjurio y otras infracciones relacionadas con el caso. Recibió una condena de 12 años de prisión. Además, Andrews presentó acciones legales contra las autoridades locales. Un oficial de Orlando, llamado Alexander Shawnee, fue detenido por exceso de velocidad por un alguacil adjunto del condado de Seminole, en Florida. Según los reportes, el oficial conducía un vehículo utilitario deportivo del Departamento de Policía de Orlando a alrededor de 129 km por hora, en una vía donde el límite era de 72 km por hora. El vehículo no tenía luces ni sirenas activadas cuando fue observado. El alguacil lo alcanzó con su propia patrulla y relató que necesitó encender la sirena para llamar la atención hasta que se detuviera. Según la información, el oficial intentó justificarse, pero el caso fue pasado a su superior. Alexander Shawnee fue apartado de sus funciones mientras se realizaban investigaciones internas y penales.
un agente de detención de la oficina del sheriff del condado de Maricopa, en el estado de Arizona, llamado Adam Stoddard, fue filmado sacando un documento de una abogada defensora durante una audiencia judicial y entregando ese documento al oficial Francisco Campillo para hacer copias. El incidente ocurrió el 19 de octubre de 2009, cuando Joan Cucha, abogada defensora, estaba en una audiencia de sentencia en el Tribunal Superior de Maricopa. Stoddard se acercó a la mesa de la defensa, a espaldas de ella, y retiró un documento del archivo mientras ella hablaba ante el juez. Después, entregó ese documento al oficial Francisco Campillo para que se hiciera una copia, mientras que el original supuestamente fue devuelto. La jueza consideró que el documento estaba protegido por el llamado privilegio abogado-cliente y entendió que la conducta de Stoddard violó ese privilegio. Fue considerado en desacato civil indirecto al tribunal y recibió la orden de pedir disculpas públicamente a la abogada defensora. Lo curioso es que no cumplió con la disculpa y debido a ello fue enviado a la cárcel por algunos días. El video que muestra a agentes del Departamento de Seguridad Nacional rompiendo la ventanilla del coche del camarógrafo Robert Trudell en Pine Valley, California, se volvió viral en las redes sociales y generó fuerte indignación. Según Trudell, fue detenido en un punto de control de la patrulla fronteriza y, al negarse a responder algunas preguntas por entender que no estaba obligado a hacerlo, los agentes reaccionaron de forma agresiva. Las imágenes muestran el momento en que uno de los oficiales rompe la ventanilla del vehículo con una porra y lo saca del coche a la fuerza. Trudell afirma que fue esposado y mantenido bajo custodia durante alrededor de 6 horas, sin acceso a un baño por más de 9 horas, además de que todos sus equipos y pertenencias fueron incautados. También relató que los agentes actuaron de manera desproporcionada y sin ninguna justificación legal, ya que no había sido acusado de ningún delito. El caso se difundió rápidamente por internet, reavivando el debate sobre el abuso de autoridad y los límites de los abordajes realizados por agentes federales en los puntos de control internos de los Estados Unidos. Hasta el momento, no hay registros de que los oficiales involucrados hayan sido sancionados, y tampoco se sabe si Robert Trudell recibió algún tipo de indemnización por lo ocurrido. El día 14 de marzo de 2024, el oficial Henry Chapman ayudó en una parada de tránsito en Charlotte, en los Estados Unidos, en la que el conductor tenía una orden de arresto federal pendiente y se vio envuelto en una gran polémica. Mientras esperaban la transferencia de custodia a otro oficial, el conductor alegó que Chapman había tomado dinero que estaba con él. El conductor y el oficial asistente afirmaron que escucharon el chasquido de una banda elástica y lo acusaron de mover la mano hacia el bolsillo de la puerta del vehículo de patrulla. Verificaciones posteriores localizaron alrededor de $900 dentro de la puerta del coche patrulla, lo que terminó incriminando al oficial. Después de eso, Chapman fue detenido bajo la acusación de apropiación indebida de bienes en su posesión. También se abrió un proceso interno en la policía para una mejor investigación. Un hombre llamado Jonathan Gesford, en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, demandó a la policía estatal por violación de sus derechos constitucionales. Jonathan Gesford se hizo conocido por protestar pacíficamente al costado de una carretera, sosteniendo un cartel de cartón con las palabras "Radar adelante", para alertar a los conductores sobre una trampa de velocidad. Fue entonces, en marzo de 2022, que, mientras estaba a la vera de la carretera con el cartel, fue abordado por policías estatales. Los oficiales alegaron que estaría perturbando el tráfico y también dijeron que saltaba hacia la vía, asustando a los conductores, pero él rebatió esas acusaciones, diciendo que estaba estacionado de forma segura y legal al costado de la carretera, solo sosteniendo el cartel. Además, hay audio de las cámaras en los coches policiales en el que se ríen y parecen burlarse del hombre que, indignado, decidió denunciar todo. Jonathan Gesford ganó una demanda contra la policía estatal de Delaware. Ellos acordaron un arreglo de $50.000 para cerrar el caso. El caso que involucró al oficial Matthew Rodríguez de la policía de Warren, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, también generó inmensa polémica por la brutalidad con que actuó. Fue acusado y después admitió haber usado fuerza excesiva contra un joven de 19 años, identificado como Jaquan Smith, mientras realizaba el procedimiento de fichaje con huellas y fotos en una sala de detención, según documentos judiciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y también por las imágenes de las cámaras.
En junio de 2023, mientras Smith era procesado tras su ingreso en la cárcel de la policía de Warren, el oficial Matthew Rodríguez, entonces de servicio, se involucró en una discusión verbal con Smith que no ofrecía resistencia física y, en represalia, le propinó varios golpes y estrelló su cabeza contra el suelo. Rodríguez también admitió que, después del incidente, elaboró un informe en el que hizo declaraciones falsas y omitió información material con el fin de encubrir lo ocurrido. Se declaró culpable en marzo de 2024 de un cargo federal por violación de derechos civiles. En septiembre de 2024, Rodríguez fue condenado a una pena de 1 año y 1 día de prisión federal. No olvides suscribirte para ver más videos como este.